Buenas noches. Sacudite, Mati, que tenés sangre todavía arriba del cuerpo. No, se están cayendo pedazos de cascote del techo de acá del estudio. Qué lindo arranque con Slayer. Por favor. Sí, Por favor. para la hora, sobre todo si te estabas pensando ir a dormir, creo que te acabamos de dejar insomne por lo menos por 3-4 horas. Tal cual, sí. Y bueno, y un poco es la idea, porque como tenemos esta horita acá del Sonido de la Furia, para que ustedes tengan un poquito de literatura, y hoy como vamos a hablar de terror más que nada, gracias al invitado que tenemos, acá que lo tenemos un poquito callado ahora, porque le vamos a dar ingreso después del diccionario, ¿crees? O antes del diccionario. O en el diccionario. O en el diccionario, claro. Durante el diccionario. Vamos a hablar de terror y lo llamamos a él. No sé si está bien lo que queda eso, ¿no? ¿Cómo quedará eso? No sé. De otra cosa no íbamos a hablar. Y no, claramente. Así que vamos a arrancar entonces directamente con nuestro diccionario furioso de hoy. Hablar bien es una gilada. En el Sonido y la Furia te traemos el diccionario furioso. Y queda como un duque en la puerta de la bailanta. Y teniendo a Cristian Acevedo aquí dentro del estudio. Que vamos a darle la bienvenida enorme. Muy buenas noches, gracias. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, contento. Bien. Bueno, vas a participar primero, antes de arrancar a hablar de vos. Del terror. Vamos a hablar exactamente. Porque podemos hablar de historias fantásticas, increíbles, odiseas, un montón de cosas, pero no se puede decir que haya existido una novela o el género de terror previo al género gótico. Bien. Que surge a finales del siglo XVIII y, bueno, se empieza a extender a comienzos del siglo XIX. Era un género con raíces en Inglaterra y muy ligado a otro género vigente también por entonces, que era el romanticismo. El gótico. Sí. Y perfecto. del gótico se va a desprender el terror. Claro, que termina siendo como... Bueno, te dejo que sigas. El nacimiento del género gótico fue la expresión emocional, estética y filosófica también, que reaccionó contra el pensamiento dominante de la Ilustración. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque sostenía que la humanidad sería capaz solo, por medio del uso de la razón, de llegar a obtener el conocimiento que era verdadero y en consecuencia la felicidad. Y demás araceos, Claro. digamos. Claro. Pero el género que se iba a poner y a recriminar que se dejaba de lado la idea de que el miedo podía ser también algo sublime, justamente los primeros narradores de historias de terror. Porque Sí. el miedo iba a venir justamente de lo desconocido, de lo que era inexplicable. Aquello que la razón no podía definir y que aparecían entonces fantasmas, criptas, todas cosas que no se podían explicar desde ninguna lógica. Relacionadas con la muerte. Claro, sí, porque la muerte, si hay algo que no tiene explicación, Sí, para lo que hay después de la muerte para justamente, nosotros. Claro, y por eso da miedo. Entonces aparecen también castillos embrujados, tormentas de esas avasallantes como el Raining Blood que arrancamos hoy, con una tormenta totalmente fuerte, y siempre ligado también a la oscuridad de la noche. Claro. Que Y se algo- convierta en estética después, Sí, ¿no? y algo Todo. que aparece también con el género gótico es la presencia protagonista de la mujer, que en otros Claro. géneros no había ocurrido. Claro, que después Paul la explota de una manera preciosa con la mujer... no es la femme fatale, porque no es esa. Es la mujer sureña. Claro. Norteamericana, la mujer sureña norteamericana tiene una fuerza y un impacto en la cultura que es muy, muy importante y muy bien marcada en Poe, por supuesto. Los primeros autores en sumergirse en estas historias fueron, bueno, el primero fundador, a quien se lo reconoce, es a Horace Walpole. Después estaba William Beckford y Anne Radcliffe. Por ahí bien. fue la que más su nombre perduró en los tiempos. Y es solamente por citar algunos. Incluso hasta Julio Verne tenía una novela gótica, de Mira. las menos conocidas de él, que es El Castillo de los Cárpatos. Claro, es casi como la abadía, ¿no? Y hay donde quien estaba el castillo hay quien dice de Drácula. que por haber sido editada 5 años antes sirve como influencia a Drácula de Bram Stoker. Mira. Bueno, Bram Stoker o Abraham. ¿Por qué se habrá puesto Abraham? Bram, Nunca mira, supe sí. por qué. Porque es Abraham. Bueno, pero uno puede elegir su lo, nombre. lo conocemos como Bram. Es Sí, Bram, es Bram. sí, pero Es su digamos, seudónimo. era Abraham. Bueno, pero ¿qué tipo que se tener un ¿Qué seudónimo? quería? Disimular su judaísmo, tal vez. Claro, ¿no? sí. Está bien, bueno, pero hablando de lo Sí. que decíamos de la mujer, fue el primer escritor que escribió acerca del vampirismo donde el protagonista y el vampiro es un hombre. Anteriormente sí, siempre antes estaba Justin, eran, ¿no? Justin dije, no. eran mujeres Claro. los vampiros. Ujú. Claro, bueno, consideradas mujeres, sí. Estaba siempre ligado mucho
Claro. a la mujer, y fue él con quien se hizo conocido el vampiro hombre. El vampiro, aparte, pero el conde Drácula, el ¿no? conde, Como el el padre hombre. de los... Vamos a hablar de otro conde, Sí. pero... No, que no sea de Montecristo, por favor. No, Ese es otro y no tiene nada que ver en este caso. La estrechez cultural que había entre Inglaterra y Estados Unidos hizo que el género de terror cruzara el Atlántico y también se empezara a su vez proliferar por Europa. Vos habías mencionado justamente a Edgar Allan Poe, que una de sus primeras obras fue El corazón delator, que se puede bien vincular a lo que es el terror, y que superan los límites incluso de lo gótico, porque ya lo gótico empieza a quedar atrás. No vamos a decir que Poe es gótico, porque no, para nada. Poe no es gótico. No es gótico. Poe redefine. Es romántico. El terror. Sí, por ahí Henry James tiene algunas cosas, pero no del todo. Ya empiezan a desprenderse. Bueno, sí, ya al principio del siglo XIX. Sí, estamos, ya avanzando, ¿no? En el siglo XIX. Guy de Maupassant con el Orla, por ejemplo, también empiezan a hacer. Sí. Y Mary Shelley, bueno, también aparecía con Frankenstein, que es otro pilar fuerte. Lo de Mary Shelley no se puede creer, Lo de Frankenstein no se puede creer. Y ya obra después Frankenstein dejamos que vaya siguiendo su curso. En el siglo XX aparecen Lovecraft. Bueno, Sí, a finales igual- empezaría igual Conrad. A lo que por ahí yo... Que ya empieza a jugarse si es terror o no es Claro, terror. no lo de ¿quién? ¿Conrad decís? Conrad, por ejemplo, cuando habíamos repasado... Sí. Claro, es que una cosa Corazón es de el las terror tinieblas. como recurso y otra cosa ya como género. Claro, Muchos exactamente. apelaron al terror como recurso, pero no necesariamente como Poe, como Mary Shelley. Claro, exactamente. También a Poe no podríamos circunscribirlo a que hacía cuentos de terror nada más. No, porque también hacía cuentos de humor y Claro. tiene aventuras. Tiene cuentos de humor y- negro, policiales. El policial que es de él. También, el policial también. que es de él. No, lo de Poe no se puede creer. Un día tenemos que seguir hablando de Poe Claro. alguna vez. Creo había que llevan hecho- 2 cuentos que hablamos de Poe, ¿no? Sí. 2 cuentos ya nos dedicamos a él. Pero bueno, tan en boga estaba el género que se encuentran influencias en textos de autores surrealistas, como incluso decía que iba a hablar de otro conde, y ese conde de Lotremont, con los cuentos de su mal dolor. O empezó también a aparecer en sátiras, ponele, como sería por ejemplo lo que hizo Oscar Wilde con El fantasma de Canterville. Claro, porque eso ya es el género. Sí, ya. Lo que pasa es que cuando un género no se cristaliza, Claro. se estanca, se cristaliza, inmediatamente viene la parodia. Sí, la palabra. Claro. Viene la parodia. Y el fantasma de Canterbury igual es maravilloso, el fantasma de Canterbury. Sí, no. Todo Todo lo que tenga la firma Wilde. Difícil que Pero le es más salga una mal. sátira, una parodia por ahí de lo anterior, ¿no? Es más del gótico, me parece. Sí, claro. La Sí. idea del fantasma y la idea De las toda esa cadenas, estética, tal ¿viste? cual. Las cadenas, el claro, castillo. los fantasmas al principio estaban todos encadenados. Claro, que eso tenían, desaparece. sí, exactamente. Pero bueno, ya para estos lados del mundo, un referente innegable en el género del terror fue sin lugar a dudas para nosotros, de este lado del sur de América, Horacio Quiroga. Bueno, claramente. Palabras claramente. mayores, ¿no? Sí. Pero también hubo autores que han incurrido en el género sin ser netamente escritores de terror, como uno puede ser alguno Carlos Fuentes, cuando hizo Aura. Bueno, y la autora Gorriti, no hay que olvidarla ella, en serio. Ella Es tiene verdad. unos cuentos preciosos de casi ciencia ficción. Si te tiro y que García terror. Márquez hizo terror, Mirá Con vos. el propio Lugones. claro. Lugones. Ajá. En el caso de García Márquez con los cuentos peregrinos. Mirá, Seguramente Pedro vas a Páramo. llegar a- Vas a llegar a Borges, a Cortázar, Claro. pero digo, siempre hubo una tentativa por ahí de... Sí, de- no siendo autores de terror, tal cual. pero sí que... Sí. Pero también por el clima que se genera, que después eso lo vamos a hablar más es técnicamente. que, ponele, una vez hablábamos cuando estuvimos hablando con la ISECA, le hicimos un reportaje, no sé qué, y él también tenía esta idea de releerte la por ejemplo, Casa Tomada de la Casa Cortázar, Tomada de Cortázar, con y te un lo clima creía de como un terror. cuento de terror. Claro. Y te das cuenta que sí, es un cuento de terror. Sí, la Iseca es otro que también ¿no? tenemos que Que a mencionar. veces es la manera, ¿no? Cómo cambia el cuento y uno lo lee porque no está acostumbrado a que Cortázar haga terror. Eso ya también es por ahí, inclusive más otra discusión también, que es acerca de cómo, lo que decía Borges, acerca de cómo cambia un texto según cómo lo lee uno, ¿no? Que un También. texto se modifica, varía más de otro, más como uno lo lee que cómo fue escrito. Sí. Entonces, eso también por ahí podría ser alguna otra discusión, pero Casa Tomada definitivamente se puede leer como Un cuento de cuento de terror. terror. Sí. La Noche Boca Arriba creo que También, es un sí. cuento de terror de Cortázar, es verdad, un cuento claro. de terror Sí. argentino por excelencia, creo que al nivel de los de Quiroga. Quiroga. Sí, la persecución, todo el clima que se crea. Es increíble. Sí. Así que ya entrando en la noche, ya en clima de terror, igual después de Slayer se hace también difícil, ¿no? ¿Eh? Ya después de Slayer como que cuesta, Claro, sí, que no, puede que- ser más terrorífico, pero puede haber, y estábamos hablando de género gótico. ¿Y qué Vamos a escuchar al ahora? señor de la noche, Marilyn Manson, y ya que tenemos a Cristian Acevedo acá, vamos a ver qué tan difícil
es hacer terror. Ese es el camino para salir del infierno. El Hard Long Road Out of Hell. Hoy. En El Sonido y la Furia te presentamos el libro de la semana. Muy bien, seguimos aquí en El Sonido y la Furia. Y ahora, directamente, como estamos en el libro de la semana, vamos a hablar con Cristian Acevedo, que lo tenemos acá, que ya estuvo opinando con nosotros sobre el género de terror y sobre cositas que hablamos en el diccionario. Y también hablamos un poquito fuera del aire, que lamentablemente son conversaciones geniales. Siempre lo más interesante. Sí, sí. Sí, porque puteamos, le sacamos el cuero a la gente, ese tipo de cosas que son las más interesantes. Pero vos sacaste, permiso, me voy a alejar un poco, me vuelvo a acercar. Cristian, sacaste Sommelier de Infiernos hace muy poquito. Hace ¿verdad? un mes y medio, sí. Hace un mes y medio, nada. Y lo Nada. prestaste igual hace también, poquito. Lo estuvimos avisando nosotros también. Sí, nada también. Por la editorial Baltasara Editora. Ujú. Editora, perdón. Es de Santa Fe, ¿no? Es de Rosario. De Rosario, es claro. una editorial de Rosario. Mirá vos, qué bueno. ¿Cómo es una editorial llegaste? de Rosario que publica exclusivamente mediante un concurso literario. Ah, mira. Sí, o sea, publica a los ganadores del concurso literario. En este caso era de narrativa cuento, Sí. donde el premio al concurso era la publicación del libro. Mira qué bueno. Y sacaste el primer puesto ahí. Así que este es el primer puesto de ese concurso y bueno, así fue que surgió Sommelier de Infiernos. Mira qué bueno, interesantísimo, interesantísimo. Y de ahí es que ellos publican solamente de esta manera. Ellos solamente publican de esta manera. Mira vos, mira vos. Tienen una Pero ya lo convocatoria anual, Ajá. distintos géneros, poesía, ensayo, novela, Claro. y anualmente publican a los ganadores. Mira qué bueno. Y vos llegaste, digamos, ya tenías el libro escrito. Yo ya tenía el libro escrito, sí, no tuve la necesidad ni de escribirlo a las apuradas por el concurso. Fue más un trabajo previo de edición para que adaptarlo a las características que pedían ellos para el concurso. Ah, pero está bien, está lo perfecto. tenía ya bastante Ya estaba ahí. redondito. Sí, tal cual. Bien, bien, bien. Sí, son cuentos breves Son cuentos cortos, sí. y fueron pensados en términos de decir, bueno, voy a empezar a escribir cuentos cortos, o seleccionaste puntualmente estos cuentos. No, es la forma en que me salen los cuentos. Ujú. Me salen así. Si quisiera escribir o reescribir cualquiera de esos cuentos y que tengan la mitad de extensión o que tengan el doble, no podría. Me salen así. En este caso son 4 o 5 páginas, son Claro. Ujú. 1500, 2000 palabras. Pero me surge así porque esencialmente veo así. O sea, veo el cuento, lo escribo y me queda esa cantidad. Pero no puedo sentarme y decir voy a escribir un cuento con tal extensión. Claro, pero igual contás las palabras. Te escuché Sí, contar las sí, palabras, sí, lo cual es de un Para, grado de pero obsesión eso- hermoso, digamos, ¿no? Está bien, porque eso fue la atención flotante que captaste ese dato y lo dijiste. Sí, cuento las mirá. palabras, cuento un montón de cosas. Mirá vos. ¿Y hace cuánto que escribís? Digamos, que te dedicás a esto de... Que me dedico a esto, que escribo en serio y que me di cuenta que tenía que hacerlo de forma seria, hará 7 años más o menos. Mirá, mirá. Sí, porque no me gustaba escribir, siempre escribí, siempre me gusta leer, principalmente leo, como le pasa a la mayoría, uno primero es, antes que Sí, nada, sí. lector, ¿no? Y en un momento dije, bueno, quiero escribir, quiero hacerlo de verdad, no todo esto que ya, toda esta pila de texto que tengo que no sirve para nada, quiero hacerlo de verdad y fue cuando en realidad me puse a ver bien cómo funcionaba todo esto. Bien, Igual bien, has bien. escrito novelas, en este caso son cuentos, pero ¿hay un género en particular o que tengas en tu mente, o por lo menos las historias cuando te van surgiendo, o ya sabés si va a ser un cuento, si da para más? ¿Cómo? No, esencialmente son cuentos, sí, porque a mí cuando me llega, digamos, la idea, lo que me llega es el final, es la foto con la escena final. Y generalmente es una escena aterradora, así que definitivamente es Tenés de una terror. imaginación muy chota. Vos, Claro. vos te das imágenes muy feas siempre. Entonces ¿no? es el final, que obviamente es aterrador, o al menos para mí lo es, y después es intentar llegar a ese final. Está bueno eso. Y justamente hoy estábamos hablando fuera de él y lo traigo acá, por eso vamos a rescatar algunos temas, que era esto de que uno no quiere decir de qué escribe, ¿no? Para que no ser calificado.
digamos, por la mayoría de los casos uno podría decir, sí, bueno, escribís de terror, pero hay cosas que no son específicamente. No haces cuentos. A ver, le contamos a la gente un poco, no es típico cuento de que, bueno, y aparece un monstruo y se los comió todos. No. Digamos, tenés momentos de tensión muy importantes en los que tal vez se resuelve con algo inquietante, pero que no termina de definirse. Sí. Y te dejan a mitad de camino. Digamos, hay un específico que me acuerdo, el del cine. Sí. Guión Coming Soon. Sí, guión de Coming Soon. Es tremenda la escena de la gente haciendo quilombo en un cine, ¿no? Y la situación es compleja, porque la tensión se va creando desde antes, sí, ¿no? Pero no llega a ser, ponele, ese no llega a ser de terror, en ese sentido. No, es más bien así. Un cuento extraño, que estaría más en el medio, claro, entre lo fantástico y la ficción científica, en el medio, donde por ahí, cuando terminas de leerlo, por ahí la pregunta es bien, ¿qué pasó? Claro. Me parece que iría más por ese lado, es más un cuento extraño. Me parece que en muchos casos lo mejor es eso por ahí. No redondearlo del todo y que quede por ahí esa incertidumbre. Claro, perfecto. Ya están llegando las 1:30, así que vamos a... Antes de ir al corte vamos a escuchar, ya que estamos en terror, sí. No pueden faltar los vampiros. No, claro que no. Así que siendo las 11:30 de la noche, vampiros pueden ir saliendo a la calle. La noche es suya, suena Bauhaus, Dark. No vuelvan a la casa. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, a nuestro Twitter @Furia y Sonido, o a nuestro teléfono 4861-8928. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. La Tribu 88.7 FM. Sin aire no hay fuego. Espacio publicitario. La letra en el cuerpo. Exposición de obra gráfica de Juan Carlos Romero y Prensa La Libertad. Desde el 28 de octubre al 9 de diciembre en el bar La Tribu. Cuando la palabra es acción. Cuando la palabra se hace cuerpo. La letra en el cuerpo. ¿Buscas regalos y artículos a buen precio? Samsara. Carteras, lencería, lociones, todo en Samsara. Encontranos en Facebook y entérate de nuestras ofertas y promociones. Acordate, www.facebook.com/Samsara. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Más de 20 hacedores autogestivos, bajo comercio justo, traen sus productos al bar de la radio. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Segundo sábado de cada mes. A partir de las 16 horas. Cerámica, indumentaria, joyería y mucho más. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Segundo sábado de cada mes. Taller de lectura y escritura literaria. El lector y el escribidor. Aprendí a leer y escribir literaturas con los mejores. Taller a cargo de Luis Alexis Leiva. Informate e inscribite en luisalexisleiva@gmail.com. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que esa ley no va a ser para nadie en particular, que va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en la Argentina, con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe,
y esa es un poco la idea. La tribu. Sin aire no hay fuego. Seguimos aquí en El Sonido y la Furia, aquí con Cristian Acevedo, hablando de su libro de cuentos editado por Baltasar Editora, llamado Sommelier de Infiernos. Nos gusta mucho el título. Para Hay la que aclaración. decirlo. Sí, Está bien, sí, creo que fue un acierto. Sí. Aparte, no hay un cuento que se llame así. No. La idea era que abarcara o que redondeara toda una idea, ¿no? Claro. La idea de no ponerle el título de alguno de los cuentos era para no priorizar un cuento por sobre otro. Sí. Claro. Para no, decir, miren, este es el Este cuento, es el mejor, claro. no. Igual Son hay 11 en total. Igual 11 hay una cuentos. hay una cuando uno hace un libro de cuentos hay una idea de narración en la elección de cada uno, del orden en que aparecen, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí, eso fue más un laburo posterior. ¿sí? Claro, de edición. ¿Eran cuentos que escrites en distintos momentos o todos son más o menos todos de la misma? No, corresponde todo más o menos al último año. Uh-huh. ¿sí? Después el trabajo de edición, sí, una vez que ya estaban los cuentos, fue intentar ¿sí? armar toda una estructura para que tuviera cierto orden, pero eso fue en posterior. Claro. ¿sí? Inclusive hay un cuento que no participó del concurso y que la editorial decidió agregarlo, que es el cuento que cierra el libro. Sí, que es un cuento que no es inédito y que ya había sido publicado en internet y por ahí, y que la editorial Intrusos, la editorial decidió agregarlo porque les gustó. Y creo inclusive que cierra bien el libro, me parece que termina de cerrar esa idea que... Así que todo bien con la editorial. Todo bien. hay que decirlo, ¿no? Espero que me inviten. Está buena. Espero que me inviten cuando no esté todo bien con la editorial, voy a venir a decirlo igual también. Cuando ellos no estén bien, yo voy a seguir estando bien. Claro, tal cual. ¿Y cómo vivís tu experiencia de escritura en cuanto al género? ¿Qué es lo que vos querés contar? ¿Qué es lo que te interesa? ¿O sos un lector de género de terror? Sí, definitivamente. Sí. Primero, soy más que nada un lector de cuentos. Hoy por hoy estoy en un momento en el que me cuesta mucho por ahí empezar una novela de 500 páginas. Tardo mucho por ahí, puedo estar 6 meses leyendo una novela. Claro. Entonces estoy leyendo muchos cuentos, y principalmente policiales, terror, pero también... Bien de género, digamos. Sí, tal cual, literatura de género. Pero sí, definitivamente uno escribe, en este caso se escribe fantástico, terror, principalmente porque uno lee eso, o porque uno consume ese tipo de películas. Sí. Porque decíamos también que el género terror por ahí ya está muy trillado. No sé si vos estás leyendo contemporáneos sobre terror, estás yendo a clásicos. ¿Por dónde van tus lecturas? Y contemporáneo podría decirte Samantha Schweblin, pero después la mayoría son clásicos. Uno por ahí después se sorprende cuando encuentra por ahí escritores como Samantha Schweblin, pero siempre uno es bueno por ahí recaer y releer, no sé, a Quiroga o a Poe. Claro. Entonces, la posibilidad además de leer cuentos te da esa posibilidad también de poder ir intercalando lecturas y viendo por ahí técnicas, recursos. Sí, te decía, justamente te preguntaba eso porque lo que hablábamos un poco antes, que el género de terror ya está trillado. Te dicen, no, una novela nueva de terror y ya decís, ay, no sé si me va... Sí. Que es lo que sucede mucho. Es lo que sucede mucho y es lo que genera que uno termine yendo siempre a los clásicos. Por eso siempre los clásicos son tan buenos. Porque van mejorando con el tiempo gracias a nosotros. Gracias a los que venimos, los clásicos van mejorando siempre. Pero vos sabés que también ha surgido en estos últimos tiempos muchas ferias o muchos encuentros o muchos festivales de literatura de género, de terror, qué sé yo, la punk, ¿no? Hay un montón de, digamos, como que el género empezó a volver. Cuando decimos género estamos hablando de literatura específica, ¿sí? De terror, fantasía, ciencia ficción, ¿está bien? Comentamos así para la gente. Y en eso se han creado varios lugares. ¿Vos sos de participar? ¿Te presentás, andás con la gente? ¿Cómo es tu vida de escritor? No, mi vida de escritor es más aislada. Entonces, soy poco participativo. Escribe terror el muchacho, ¿qué quieren que haga? Escribe género de terror. Formo parte de la abadía de Carfax, Carfax Círculo de Escritores de horror y fantasía, pero
Lo mío sí es más aislado. Pero entiendo y creo que le hace muy bien por ahí al género porque es más que nada una reacción, diría yo, ¿no? Sí. De intentar, viste, decir estamos acá, somos nosotros, no solamente existe Stephen King y los bestsellers. Sí. También hay escritores por acá, hay editoriales que arriesgan, hay lectores inclusive para todos ellos. Entonces Eso. me parece que sí, que está bien a la distancia. Está bien que sucedan allá. Sos más del escritor tímido, digamos. Tal cual, sí. Mira, Sí, mira me bien. cuesta. Creo que inclusive una de las razones por las que soy escritor puede ser sencillamente... Tiene que ver por ahí. Sí, Igual no sí. pareces nada tímido, te diré la verdad. Me obligo. Es una conducta que asumo. O sea, es una tortura que vos te autoinfligís no, para... no es una Después tortura, volver a escribir. pero asumo y obro en consecuencia. Está muy bien. Y contame, ¿cómo viviste el terror de chico como para que, o las historias fantásticas, para que después sea lo que más te guió? ¿Por qué te llevaste por ese lado? Sí, yo creo que esa pregunta por ahí la terminé contestando en el cuento que abre, Sommelier del Infierno, que es Influencias, y que había empezado más que nada a modo de ensayo, que era yo mismo intentando, haciéndome esa pregunta. ¿Por qué de chico? ¿Qué era lo que me había gustado? ¿Qué era lo que yo había visto? ¿Qué había consumido de terror? Es el momento si lo querés decir al aire. Entonces era eso, era descubrir que de chico había consumido mucho terror, mucho cine, de muy chico inclusive. Uno empieza a ver la inconsciencia de los padres, porque uno podía ver películas de terror que Que a todo los el mundo 5 te años decía cualquiera que, no te digo, que no lo veas porque te vas a asustar y que vos más ganas tenías de verla, a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces descubrí que había consumido mucho cine de terror, los que son ya ahora clásicos, pero siempre tenía en la memoria algo que yo era muy chico, tenía 3 o 4 años, que era una película que se llamaba Demonios y que la pude reubicar gracias a hoy por hoy a las redes sociales, a internet, porque si no hubiera tenido forma de rastrearla. Que también era una película de vampiros, de monstruos en un cine, era muy aterradora para un chico muy chiquito. Y creo que de esos hay un montón y que terminé por ahí contestándome en influencias en el cuento que abre Sommelier del Infierno, ¿no? Bien. Pero sí, descubrí que estaba siempre rodeado por los primeros libros inclusive que leí, las primeras novelas que leí fue La Profecía. Bueno. Entonces, porque estaba, no porque la haya buscado, estaba ahí y la leíste. No provengo de una casa donde la familia sea una familia lectora, entonces era leer lo que había. No sé por qué había una edición ahí. Inclusive era una familia, ¿cómo se llama? Adams, los locos, le decían a la familia. No, era una edición inclusive que en la contratapa se leía que había sido censurada, porque en su momento, creo que estaba más que nada por eso. Creo que más como acto de rebeldía, y estaba más que nada por eso, y yo, después descubrí que fue una de las primeras novelas que leí. Después vinieron inclusive con el colegio Quiroga y los cuentos que uno va leyendo. Pero una de las primeras novelas fue La Profecía. Bien. Quiroga era terrible. Uno por ahí lo asocia por ahí a lecturas más de la adolescencia y demás, pero... Déjame de joder, era tremendo Quiroga. Tremendo. No hay manera con Quiroga. No trabajamos nunca ningún libro de Quiroga, ¿no? Vamos a hacer cuentos de amor, de locura y de muerte. De amor, de locura. Ya lo tenemos al invitado, ya está todo. Ya tenemos quién va a venir a hablar de Quiroga. Claro que sí. Para el año que vas viene. a tener una invitación para venir a hablar de Quiroga. ¿Qué te parece? Me encantaría porque es si me preguntan quiénes son los escritores que admiro, que más me gusta, él es uno de los primeros. De esos, sí, tal cual. Sí, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, Poe, King, sería. Horacio Quiroga, Poe, King, tal cual. Mirá, tenemos el Sí, porque inclusive es un abanico bastante amplio. Porque al margen de que Quiroga haya sido muy influenciado por Poe, como todos. Sí. King obviamente también, pero viste, al ser novela... Aparte de lo de King, también él se abre a otros géneros que los hace de una manera maravillosa, digamos, que no tiene que ver con el terror. No sé, pienso en La Milla Verde. Es una cosa preciosa, si no llorás con eso tenés un radiador en vez de corazón, porque es impresionante. Que fue publicada como folletín inicialmente. Claro. Yo tengo la versión en folletín. Yo también tengo la versión que están puestos todos. Sí, claro. No, yo lo tengo en uno solo. Yo los tengo sueltos. Creo que es una de las mejores novelas de King. Sí. Porque me parece que no se propuso buscar el terror, sino inclusive el terror era el otro, era el del protagonista
ya de grande, intentando pelear. Él estaba en un geriátrico y era maltratado por uno de los empleados. Entonces eso estaba muy, muy bueno. Lo que decíamos antes de King, ¿no? Fuera del aire, que King, la creación de los personajes es increíble. Sí, tal cual. Bueno, vamos a escuchar una cancioncita más y creo que vamos a ir redondeando después. La está Y llegamos al bloque final del Sonido y la Furia. Ya para despedir un poquito esta noche que hemos hablado de todo. En realidad hemos hablado bien del género cuento, de la escritura de los cuentos, de esto de armar, estructurar y de las editoriales y de los géneros y de los autores. Hablamos de bastantes cosas. Todo un poco, finalmente. Sí. Y creo que es un poco lo que vale la pena en esto. Cristian, quisiera que por ahí nos cierres. ¿Por qué recomendarías, si es que recomendarías, el libro Sommelier de Infierno, además del título que es maravilloso? Sí. Digamos, hay sommeliers de café, no jodamos. Mejor un sommelier de infierno. Claro, sí. No jodamos. No, yo creo que recomendaría a otros. No recomendaría. Le damos a Quiroga, le damos a Poe, después si uno se choca con Sommelier de Infiernos por ahí puede leer algo. Pero si vamos a recomendar, recomendemos a otros. Recomendemos a Quiroga, que es bueno. Claro. ¿Escribís necesitando escribir? Sí. Es imperativo para vos escribir. Sí, inclusive lo siento al punto de la somatización, cuando estoy cierta cantidad de tiempo sin escribir, empiezo a sentirlo físicamente. Te empieza a molestar, te empezás a molestar. Sí. Pero para eso sirve también por ahí el hecho de también, descubrí hace poco también de escribir novela, ¿no? Que uno no está atado por ahí a escribir, a concentrar la prosa, a generar lo que a cumplir las exigencias que el género del cuento sí te obliga. Con la novela uno tiene más libertades. Entonces, cuando tengo esa sensación, esa necesidad, sé que puedo, inclusive por ahí ni siquiera escribir, corregir por ahí algo que haya escrito, entonces me da esa libertad y me da esa tranquilidad. Pero sí. Es vital para vos. Es vital. Perfecto. Un escritor con todas las letras, vamos a decirlo así, valga la redundancia lingüística en esto. Y bueno, vamos terminando. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué musiquita nos anuncia nuestro final?